Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este tercer taller de SEA Empresa Saludable, hoy para hablar del entorno psicosocial y los nuevos modelos de relaciones laborales. Vamos a abrir la sesión con la presencia del director general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte. Juan Ugarte, buenos días. Muy buenos días, Raquel. Bueno, yo creo que es importante recordar en qué contexto se genera este ciclo de SEA Empresa Saludable y qué es bueno que repasemos qué es esto, qué se entiende por empresa saludable. Pues sí, yo creo que es bueno, ya casi que estamos en la mitad, ¿no?, de los talleres prácticos de esta primera fase del proyecto de Empresa Saludable. Creo que es bueno que no perdamos la referencia, ¿no?, de pues eso, ¿qué entendemos por empresa saludable?, ¿no? Como decíamos de una forma sencilla en la presentación del proyecto hace pues poco menos un mes, una cosa así, pues comentábamos que empresa saludable es aquella que dentro de su estrategia de gestión de sus recursos humanos está desarrollando políticas para implementar la promoción de la salud de sus personas en su entorno de trabajo, ¿no? Ahí comentábamos que de alguna forma lo que se trata básicamente es de ir un paso más allá de lo que son las obligaciones legales en materia de seguridad y salud laboral y pasar, como venimos de alguna forma utilizando como eslogan, de la empresa segura a la empresa saludable. Como eslogan es muy bonito, muy acertado, pero seguramente muchas de las empresas que se han conectado a través de YouTube a este taller se están preguntando, ¿y mi empresa qué beneficios obtiene por el hecho de ser saludable o cuando menos por el hecho de plantearse qué quiere hacer ese recorrido hasta llegar a ser empresa saludable? Sí, es cierto y es normal, ¿no?, que se hagan este tipo de preguntas, ¿no? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no?, que el cuidado de los trabajadores al final tiene una contribución directa en la empresa en cuanto que consigues, pues lógicamente, una mayor implicación, compromiso y mejora las capacidades del propio personal, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que dada simplemente pues, la pirámide de edad y el envejecimiento progresivo que tenemos en nuestra población, pues vamos a tener un grueso de población con mucha edad en el que sin ninguna duda la salud va a ser un elemento clave, ¿no? Pero aparte es que esto, pues bueno, ha habido gente que obviamente se ha preocupado, ¿no?, de medirlo, de tasarlo y de cuantificarlo, ¿no? Y lo que vienen a decir es que la rentabilidad de la inversión en prevención y promoción de la salud pues viene a ser más o menos pues entre un 3 y un 10% del volumen de facturación, ¿no?, que se puede de alguna forma recuperar porque en este momento pues el no hacerlo tiene una pérdida en ese ámbito, ¿no? También se estima que produce una reducción importante del asentismo, que sin ninguna duda es una preocupación empresarial muy importante, e incluso se llega a tasar en una reducción de hasta un 35% del volumen de asentismo el desarrollo de este tipo de programas, ¿no? Y luego, evidentemente, hay otros pues menos tangibles o menos medibles, pero que sin ninguna duda son muy importantes en cuanto que aumenta, pues, como decía, la implicación de las personas en la organización, favorece un elemento tan importante en estos momentos como es la retención y la atracción del talento y sin ninguna duda pues mejora también el clima en la organización, ¿no?, en las empresas. Bueno, sin ninguna duda los datos son más que contundentes, pero sí que nos gustaría saber un poco más y puesto que estamos ya, como comentaba al principio, en el ecuador prácticamente ya de este ciclo de SEA Empresa Saludable, ¿en qué consiste este proyecto de manera global? ¿A quién va dirigido y cómo se está desarrollando hasta el momento? Bueno, lo primero que tengo que señalar, y hoy lo verificaremos, es que no es un elemento aislado. Es decir, Empresa Saludable no es un programa aislado dentro de las actividades que está desarrollando SEA, ¿no? De hecho, como yo creo que es conocido ya desde hace unos años, venimos trabajando en un nuevo modelo de relaciones laborales, en un modelo avanzado. Hoy nuestro responsable de relaciones laborales que participa en la mesa que nos sucede dará cuenta de este modelo y sin ninguna duda este modelo también va en esa línea de poner, igual que la empresa saludable, la persona en el centro de la organización, ¿no? Lo que pretendemos con este proyecto pues es un acercamiento sencillo y práctico al modelo de empresa saludable, ¿no? Somos conscientes, como no podía ser de otra forma, que el tejido empresarial alavés está compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes y sabemos de las dificultades que estas empresas, que este tamaño de empresa tiene para acometer este tipo de iniciativas, ¿no? Pero entendemos que aunque sea de manera incipiente, sí es importante que
que esta tipología de empresa, por todo lo que hemos comentado antes de los beneficios, ataque esta materia, ¿no? Y a ellas, evidentemente, va enfocado este proyecto, ¿no? Un poco los pasos que hemos ido dando ha sido, en primer lugar, como todos sabéis, elaborar una pequeña guía sencilla, fácil de leer, que presentamos en la jornada presentación del mes pasado y que a partir de ese momento hemos remitido a todas las empresas, que lo que hace básicamente es definir el modelo de empresa saludable, los objetivos y un poco los talleres en los que las empresas tienen que trabajar, ¿no? En segundo lugar, y estamos inmersos en el desarrollo de los mismos, pues hemos definido cinco talleres. Hoy tiene lugar el tercero de los mismos, en el que de una forma sencilla y con una óptica pues práctica queremos acercar a las empresas a estos pilares. Y el tercer hito será pues recoger en un documento resumen las conclusiones fundamentales de estos 5 talleres y terminaremos, digamos, esta fase inicial con una jornada de clausura en el que también pretendemos presentar una herramienta de autodiagnóstico en la que estamos trabajando ya para que las empresas pues puedan evaluarse frente al modelo y tener una serie de recomendaciones de cómo ir trabajándolo. Pero bueno, esto ya me estoy adelantando a lo que será el mes que viene, ¿no? Sí, todavía nos queda la mitad del ciclo. Se ha referido en todo caso a unos pilares básicos. Algunos, evidentemente, ya los hemos tocado en los talleres que ya han tenido lugar semanas anteriores, pero es bueno que recordemos cuáles son esos 5 pilares en los que se cimenta la empresa saludable. Sí, efectivamente, bueno, a la hora de definir el modelo, hemos hablado de cinco pilares: la alimentación saludable, la promoción de la actividad física, la gestión de los riesgos psicosociales o el entorno psicosocial, la higiene postural y la prevención de adicciones. Como bien comentabas, los 2 primeros de ellos ya los hemos acometido en los 2 talleres y hoy vamos a hablar del tercero de los pilares, lo que es el entorno psicosocial. Y estos talleres, pues hombre, como ya podéis haber visto en los 2 primeros, lo que pretendemos es de una forma práctica, de una forma sencilla, pues ir haciendo hincapié en estos elementos que entendemos que son muy interesantes para las empresas. Nos metemos ya en harina y le pregunto por qué es importante la gestión del entorno psicosocial. Bueno, evidentemente los ponentes en la mesa que me sucede se van a explayar largo y tendido sobre este asunto, ¿no? Pero yo sí quiero dar un dato que me parece lo suficientemente relevante, y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que ya en este mismo año 2020 la depresión será la segunda causa más importante de incapacidad laboral en el mundo. A mí me parece que esto es lo suficientemente relevante, ¿no? Y por poner un ejemplo más cercano, no solamente del mundo, ya más cercano a nosotros, en Europa, los niveles de absentismo laboral y de solicitudes también de incapacidad permanente relacionados con el estrés y los problemas de salud mental, pues no cabe duda que han ido aumentando muchísimo en los últimos años, pudiendo atribuirse ya en este momento prácticamente cerca del 10% de los problemas crónicos de salud y de incapacidad a estos trastornos mentales y emocionales, ¿no? Creo que el dato habla por sí solo de la necesidad de abordar este asunto, que sin ninguna duda es complejo. Los que nos ha tocado abordar el tema de la prevención sabemos que seguramente es la pata más difícil de acometer, porque es la más subjetiva, y además cuando detectamos problemas no es fácil tampoco buscarles soluciones, pero bueno, yo voy a escuchar encantadísimo a los expertos que seguro que nos dan pistas de cómo acometer este problema, que los datos son absolutamente relevantes. Expertos que vienen ligados a los socios de proyecto de este ciclo de Sea Empresa Saludable, y que conviene también recordar que sin su participación, sin su apoyo, todo este trabajo que estamos realizando y que culminará el próximo mes de noviembre no sería posible. Bueno, es así. Evidentemente tenemos la suerte, la fortuna de contar con los mejores aliados en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues no puedo dejar de agradecer, desde luego, en primer lugar a Osalan, ¿no?, como patrocinador del proyecto, por la receptividad que desde el minuto 1, ¿no?, han demostrado hacia el mismo, igual que a IMQ Salud por la involucración en el mismo, ¿no? Tengo que decir que también hemos contado desde el primer momento con un consejo asesor que nos ha ayudado tanto en la validación técnica de la guía
como en la decisión de que estos talleres que estamos desarrollando pues eran los más interesantes, y ahí hemos contado con profesionales de Osalan, de Mutualia, de MQ Prevención y de CFP, a los cuales también quiero dar las gracias. Y obviamente también quiero destacar el papel de la Secretaría Técnica aquí presente, tuya, tu papel, porque evidentemente pues nos estás poniendo las pilas a todos para cumplir este programa que está siendo exigente en cuanto a fechas, ¿no? Y obviamente no me quiero olvidar de todas las empresas que han ido participando ya, tanto en la jornada de presentación como en los diferentes talleres, y las que participan en lo que nos queda, porque bueno, pues evidentemente amablemente se han prestado a participar y hay que agradecerles. Como soy la afortunada de tener un micrófono delante y de poder decirlo en nombre de todos, Juan Ugarte, muchísimas gracias, y seguiremos haciendo los talleres y seguiremos haciendo balance de todo este proyecto de SEA Empresa Saludable. Y vamos a recibir ahora a los componentes de nuestra mesa redonda correspondiente al taller de hoy. Hoy nos acompañan Miren Fernández Mujica de Mutualia, Rafael Calvo y Maite Gómez de Osalan, María Eugenia Ramos de la Fundación Guisagune y finalmente Fernando Raposo de SEA Empresas Alavesas. Fernando está de manera presencial y el resto contamos con ellos de manera telemática. Voy a realizar una pregunta global para todos que me gustaría que respondierais cada uno de vosotros con los matices que entendéis que tiene en vuestro caso, y es a qué nos referimos cuando estamos hablando de entorno psicosocial. Y me dirijo de entrada a Osalan para que contextualicéis un poquito este tema, Maite. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de riesgos psicosociales, de factores psicosociales? Bueno, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, con el contenido del trabajo y con las características de la tarea, y que puede afectar de alguna manera tanto en la salud de las personas trabajadoras como en el desarrollo del trabajo. Estos factores pueden ser positivos, entonces estupendo, pero pueden ser negativos, pues por ejemplo una sobrecarga de trabajo, una mal definición de las funciones, una desinformación, un liderazgo no adecuado. Y esto puede ser favorecedor de una situación de estrés que puede producir un daño en la salud de la persona que lo está sufriendo. Entonces, bueno, hay que tratar de que estas condiciones sean adecuadas para que las personas trabajadoras se sientan bien, se sientan satisfechos, haya de esta manera un menor absentismo, y con esto va a ser mejor el desarrollo del trabajo porque el rendimiento será mayor. Sigo con las mujeres y me voy hasta la Fundación Guisagune, donde está Maru Ramos, que seguro que tiene algo que aportarnos en esta cuestión. Maru, buenos días y bienvenida. Buenos días. Bueno, antes de nada, por supuesto, muchísimas gracias por contar con nosotras en esta mesa. Bueno, yo, aprovechando que Maite ya ha hecho el enfoque más organizacional, bueno, sí me gustaría comentar algo que seguramente sabemos todos y todas, pero es que la psicosociología no es algo que únicamente viene referido a la prevención de riesgos laborales. Quiero decir con esto que no se trata de una moda o una exigencia que solo es aplicable a las organizaciones. La psicosociología es un enfoque que se aplica a todas las disciplinas: sociología, psicología, prevención de riesgos, entendimiento del conflicto, y que aparece ahora justo porque las necesidades más básicas están cubiertas. A ver, por supuesto, no pretendo ser voy a decir, descortés con las personas que están pasando dificultades, pero es verdad que vivimos en una sociedad que, bueno, pues incluso puede permitirse ayudar a un grupo importante de personas que están teniendo dificultades, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad de bienestar, mejor o peor diseñada, sin entrar en eso, que ha superado las necesidades básicas y ahora aparecen otras necesidades que pensamos que son más intangibles, pero realmente no. Y entonces esta es la psicosociología. Bien, y entonces, ¿qué es la psicosociología? Es estudiar todas las tensiones o todas las disfunciones posibles que pudieran aparecer. A veces no son disfunciones, simplemente la relación que existe en cuanto una persona se pone en relación
con su contexto, ya sea comunitario, ya sea familiar y, por supuesto, el que se nos aplica ahora, que es el organizacional. Entonces, son todos esos aspectos que aparecen cuando una persona se pone en relación con su entorno, que antes no se analizaban, ¿no? Porque bastante preocupados y preocupadas estábamos con conseguir recursos suficientes como para no pasar hambre, y ahora sí, y entonces son todos esos que citaba Maite, ¿no? Que son, pues, cómo me relaciono con el estilo de gestión, con la política de la organización, con los sistemas diseñados para realizar el trabajo, con el volumen de trabajo que se me pide, con la relación con mis compañeros y compañeras. Entonces, es verdad que, bueno, pues vamos iniciándonos, ¿no?, en el conocimiento de la aplicación de la psicosociología a las organizaciones. Hemos hablado de estrés, que es uno de los que más aparecen, pues hablamos, bueno, de conflicto, que también es uno que ahora mismo está teniendo muchísimo protagonismo, bueno, y poco a poco vamos, pero al final de lo que se trata simplemente es ir de adaptar los modelos de gestión a la nueva realidad, que es una realidad de, bueno, pues de sociedad de mayor bienestar, con lo cual en las organizaciones tenemos que conseguir también estados de bienestar, igual que conseguimos en el resto de la sociedad, ¿no?, y en otros ámbitos. Y Entonces, una realidad, Maru, absolutamente cambiante, sobre todo en este momento, ¿no? No sé si en una disciplina incipiente como puede ser la que estamos planteando aquí, el momento incierto en el que estamos viviendo también es un condicionante importante. totalmente, ¿eh? Todo nos afecta. Realmente, ¿eh? Y entonces puede ser interesante en positivo y en negativo. Pero eso que llevábamos años diciendo, que estamos en la época del cambio, que ahora ya nada es cierto, ¿no? O sea, que todo cambia, bueno, pues ahora nos ha llegado, pues si no nos lo creíamos, nos han dicho, bueno, no os preocupéis, lo vamos a poner, vamos, en grande. Y ahora es algo evidente que tenemos mucha capacidad de adaptarnos y que las cosas de un día para otro pueden ser radicalmente diferentes, ¿no? Y hay que reinventarse o adaptarse bueno, pues, seguir viviendo cuando menos, o Sí, sí, sobreviviendo. sí, hay que contemporizar con el contexto y con la situación en la que estamos. Nos vamos a trasladar hasta las oficinas de Mutualia, donde está Miriam Fernández Mujica, porque seguro que desde Mutualia también tienen claro cuál es el concepto de esto de entorno psicosocial. Miren, bienvenida. Hola, Egunon, es que ricasco. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Bueno, ya han contextualizado muy bien tanto Maite como Maru la situación. Nosotros tenemos aquí una doble vertiente, una como propia empresa donde aplicamos y gestionamos o tratamos de gestionar todo este entorno de riesgos psicosociales. Como ha dicho Maru, el foco ahora mismo, ya de unos años venimos poniéndolo porque vamos subiendo niveles en esa pirámide de Maslow aplicada a la gestión de la empresa y a la prevención de riesgos, y ahora estamos en la parte de todas las relaciones, ¿no? Somos seres sociales, son básicas las relaciones en el entorno de trabajo para nuestro desarrollo emocional y cognitivo, y las empresas ahora mismo somos un hábitat muy importante, es decir, somos un mini hábitat, como si fuéramos una mini familia. Entonces está claro, y más hoy, como ha dicho Maru, con este tortazo de realidad que nos ha dado la situación generada por el COVID, que tenemos que gestionar todas esas condicionantes que llevamos las personas y que la organización, en nuestra forma de organizar el trabajo, de gestionar nuestro liderazgo, la cultura, los valores, toda la estrategia, todo lo que estamos gestionando, impacta de forma sustancial en todas esas condiciones y factores. Y desde hace años creo que en muchas jornadas que hemos compartido con vosotros, todos tenemos claro que la persona somos una, que no nos partimos cuando estamos fuera del entorno laboral ni cuando venimos a él, y la mochila la llevamos de forma continua, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte de cuidar a nuestras personas y de ver sus riesgos, tenemos un enfoque muy ligado al modelo de nuevas relaciones, y en la parte de empresa de mutua aseguradora, pues también, como habéis dicho, pues venimos desarrollando muchas herramientas para que las empresas puedan trabajar este ámbito que, por desgracia, cobra muchísima fuerza, porque como ha dicho en el inicio, la enfermedad mental y la depresión es la segunda causa, como dice la OMS, de baja, y en Euskadi pues también es la segunda causa de baja por enfermedad común.
Y la depresión y lamentablemente, todas las sí, ansiedades. sí, miren, quería añadir que lamentablemente además esas cifras van a crecer de manera exponencial precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? de la actual situación que estamos viviendo, que bueno, ya hay quien habla de esa primera ola, de esa segunda pandemia, que pueden ser precisamente las enfermedades psicosociales, esas enfermedades mentales, muchas veces encubiertas, muchas veces maltratadas por la propia persona y por el entorno de la persona, ¿no? Creo que estamos en un momento en que trabajar este ámbito es especialmente importante. Vas a tener tiempo, Miren, de explayarte respecto a lo que hacéis desde Mutualia. En la siguiente cuestión que trataremos, vamos a cerrar esta primera ronda con Fernando Raposo, que desde SEA Empresas Alavesas también nos puede acotar a qué nos referimos cuando nos referimos a entorno psicosocial. Fernando. Hola, buenos días a todos. Gracias, Raquel. Bueno, lo primero, en mi condición de anfitrión, yo quería agradeceros a todos los participantes de la mesa vuestra presencia hoy aquí. Yo estoy también deseoso de escucharos, porque sois los verdaderos expertos en esta materia que hoy abordamos, ¿no? Del entorno psicosocial o de los riesgos psicosociales. Lo psicosocial es todo aquello que tiene que ver con la conducta humana, ¿sí? Y con la forma en que las personas se integran en un determinado entorno. Por tanto, la psicosociología, lo ha dicho antes Maru, pues lo que hace es estudiar la forma en que una persona se relaciona con el resto de la sociedad. Si eso lo trasladamos al ámbito laboral, entonces es cuando hablamos del entorno psicosocial laboral o de los factores psicosociales, ¿no? Hay una definición, casi todos los conceptos que manejamos en los distintos talleres de este programa de Empresa Saludable, casi todos los conceptos están definidos por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y también hay una definición de factores psicosociales de la OMS y de la OIT, es conjunta, desde el año 84. Y esa definición dice que factores psicosociales son todas aquellas condiciones que se dan en una situación laboral, que están directamente relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas que a cada persona le corresponde, pues, realizar, y que además tienen capacidad para influir tanto en la salud física, psíquica o mental de los trabajadores como en el propio desarrollo del trabajo. Es decir, los factores psicosociales son los medios materiales y las condiciones que tenemos en nuestro trabajo, y están relacionados con las tareas que tenemos que realizar, con la forma en que se tienen que realizar esas tareas y también con la forma en que está organizado el trabajo. Factores psicosociales hay muchos. Se podrían clasificar en 3 grupos: aquellos que tienen relación con el lugar de trabajo, por ejemplo, la iluminación, el ruido, la temperatura, las características ergonómicas del puesto de trabajo, etc. Luego estarían los factores psicosociales de la persona, que son los que hacen referencia a las características propias de cada persona, como por ejemplo su capacidad para tomar decisiones, o su autonomía, o su capacidad de reflexión crítica, sus deseos, sus conocimientos, su formación, sus propias necesidades personales. Y en tercer lugar, pues estarían los factores psicosociales del trabajo propiamente dicho, es decir, las características del trabajo. Si es un trabajo participativo o no, si es un trabajo monótono y repetitivo o no, cuál es la carga de trabajo que tenemos, cuáles son los horarios que tenemos. Bien. Pues todo esto son factores psicosociales que, cuando están bien definidos, benefician a la persona, ¿no? Es decir, si el medio que nos rodea en nuestro trabajo es óptimo y es bueno, pues eso evidentemente redunda en una mayor autoestima, en la mejora de las relaciones personales, y nos aporta beneficios, ¿no? Cuando un factor psicosocial se convierte en un factor que incide negativamente en la salud del trabajador o en el desarrollo del trabajo, entonces es cuando aparece el riesgo laboral, el riesgo psicosocial, que es el que hay que tratar de prevenir, ¿no? No quiero desaprovechar la oportunidad que tenemos de que está con nosotros también Rafa Calvo desde Osalan, para que nos diga si, como colofón a todo esto que se ha planteado, si tenemos que añadir alguna cosa más, Rafa. Buenos días. En principio, dar las gracias por estar aquí y expresar nuestra opinión con respecto al tema de psicosociales. Bueno, yo poco más puedo añadir a lo que han dicho
tanto Fernando como Maite, como Maru. Simplemente decir que en la época en que estamos viviendo sí que por parte de Osalan se ha detectado que no sé si el modelo de relaciones laborales puede influir o no puede influir, lo que sí que hemos visto de que el tipo de contratos que se realizan hoy en día, en el cual pues, muchas veces igual hay trabajadores que se contratan por semanas, incluso por días, incluso por horas. Eso sí que conlleva un aumento de las afectaciones psicosocial de la persona. Hemos visto que se producen más alteraciones psíquicas en estas personas y que además el trabajo que realizan o el cuidado de estas personas es menor, dado de que bueno, pues tienen una menor formación de lo que es el trabajo, una menor información, una vigilancia de la salud que muchas veces no se realiza, y esto conlleva que haya un aumento de las, como digo, de la problemática tanto de sus problemas mentales como de aumento de accidentes. Hemos comprobado que estas personas tienen más accidentes que la persona que realiza pues, un trabajo metódico, seguido, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar también, Rafa, en los actuales modelos de relaciones laborales. Me voy a quedar contigo en este segundo bloque, pero sí quiero recordar a todas las empresas que se han conectado a través de YouTube para hacer seguimiento de este taller de entorno psicosocial, que pueden lanzarnos a través del chat que tenemos abierto las preguntas que consideren oportunas para cualquiera de los ponentes, y las iremos como en otras sesiones, intercalando con el resto del debate. Decía Rafa que me quedo contigo porque creo que ha sido Miren quien ha planteado que las empresas y las organizaciones deben trabajar, o por lo menos algunas lo hacen, esto del entorno psicosocial hacia adentro para ayudar a otras empresas, hacia afuera para ayudar a otras empresas y hacia adentro como empresa, ¿no? Y me gustaría saber qué es lo que está haciendo Osalan, tanto como Osalan dentro de Osalan, como Osalan con la responsabilidad que tiene con las empresas en el País Vasco, Rafa. Bien, Osalan, como sabéis, se crea en el año 93 y desde entonces, lógicamente, pues atiende un poco toda la parte que venía en prevención, es decir, atiende a la seguridad, la higiene, ergonomía, etcétera. Bueno, en principio siempre los temas de seguridad y los temas de higiene siempre se les ha dado más importancia, la vigilancia de la salud, y como todos saben, pues los riesgos psicosociales o la psicosociología ha ido un poco en un furgón de cola. En Osalan hace 10-12 años se crea un grupo especial y específico de psicosociales con personal técnico en los 3 territorios históricos que aborda específicamente todo lo relacionado con lo que es la psicosociología laboral. Y en el plan de gestión que se realiza existe un apartado específico en el cual se pone una serie de acciones dirigidas, como digo, a lo que es la psicosociología. Y se pueden agrupar un poco en 2 partes. Una parte es, como decía, que como siempre la psicosociología está un poco en un furgón de cola, hacemos una serie de acciones dirigidas al asesoramiento, no solo del empresario, sino también pues, de los técnicos de prevención, de los delegados de prevención, del trabajador en sí. Y estas acciones de asesoramiento son varias. Una, hacemos campañas todos los años en un sector determinado de actividad. Un año hemos hecho pues, en empresas de seguridad, otro año en empresas de transporte de pasajeros, otro año hicimos en empresas de sanidad, etcétera, un poco con este fin, es decir, con el fin de asesorar al empresario, de asesorar a los trabajadores, a los delegados, para que lleven a efecto todas las acciones que tienen que cumplirse por ley en relación con los riesgos psicosociales. Después hacemos también publicaciones, hemos editado un manual dirigido a los delegados, delegadas de prevención, en el cual la parte de psicosociología está muy avanzada. Este año vamos a sacar un decálogo también un poco pues, para ayudar al empresario a realizar todas estas funciones. Hacemos trípticos, etcétera, etcétera. Tenemos una página web de Osalan en la cual hay una zona específica que se llama Psicopreven, en el cual intentamos pues, meter todos los temas relacionados con psicosociales para que informar al público en general. Y después hacemos también unas jornadas. Este año vamos a hacer la 10ª, el día 11 de noviembre en Bilbao,
La vamos a hacer presencial, pero también con posibilidad de hacerla vía online, y en el cual vamos a tratar un poco la prevención de riesgos laborales en aquellas personas que cuidan a personas que están enfermas. Dado la problemática que ha surgido este año, pues hemos pensado que es lo más idóneo. Como digo, esta es la 10ª edición, hemos estado haciendo otras ediciones en las que hemos tocado los diferentes temas con personal especializado, pues hemos hablado un año del móvil, otro año del burnout, de la violencia, etcétera, etcétera. Estas jornadas normalmente suelen ser en noviembre y un año hicimos también un curso de verano con la UPV, en el cual, bueno, pues hicimos en Donosti, y un poco con la idea de trajimos personal de Europa para ver el abordaje que ellos hacían de los riesgos psicosociales en Italia, en Dinamarca, en Alemania, etcétera, etcétera. Como digo, eso es una parte importante, es decir, de asesorar y de informar a la gente, talleres de discusión también con delegados de prevención hemos hecho, pues un poco para incitarles a desarrollar todo lo relacionado con los riesgos psicosociales. Y luego tenemos otra parte de control, supervisión. En esas campañas también supervisamos las acciones que ha hecho el empresario en relación con el tema. Si detectamos anomalías importantes y que no quieren corregir, nosotros no somos autoridad laboral y por lo tanto lo ponemos en conocimiento de la autoridad laboral, y es la inspección de trabajo la que posteriormente visita la empresa y bueno, pues, hace lo que considera oportuno. Y por último, atendemos a todo tipo de requerimientos, denuncias que nos hacen tanto los delegados de prevención como trabajadores, etcétera, en relación, bueno, pues, con que piensan que en su puesto de trabajo pues, existe una alteración en su forma de trabajar, o existe una violencia, o existe móvil, etcétera, y nosotros hacemos informes a requerimiento tanto de ellos como de la autoridad judicial o laboral. Son un poco las dos facetas que tocamos aquí en Osalan. Hacia afuera, lo que ustedes trabajan con las empresas para concienciarlas en la materia nos ha quedado claro, pero Osalan predica con el ejemplo dentro, ¿no? Como organización también. Sí, bueno, en principio sí que se hizo, en su día se hizo una evaluación de riesgos por parte del Servicio de Prevención, se propusieron una serie de medidas y bueno, no sé en qué fase están, porque eso, como digo, lo lleva el Servicio de Prevención que está ubicado en Lacua, y bueno, pues se van llevando a cabo esas medidas para pues, intentar mejorar toda la organización, etcétera, etcétera. Hoy en día se está, con todo este tema del COVID, se está potenciando el Telelana dentro del gobierno vasco, entonces está en fase ahora de desarrollo y bueno, pues de aquí a unos meses habrá bastantes funcionarios que desarrollen su trabajo desde casa o a medias, porque lo están haciendo un poco a medias entre su trabajo y su casa, hacer un poco y desarrollarán esto, y que habrá que ver también qué problemática conlleva esto de cara a los riesgos psicosociales, porque ¿no? Es una forma diferente de trabajar que hasta ahora se contemplaba muy poco y que cada vez pues, parece ser que el futuro lo lleva hacia adelante. Eso parece también, que el teletrabajo ha venido también para quedarse, al menos en las actuales circunstancias, que no sabemos cuándo acabarán, ¿no? Queremos conocer mejor, Maru, a la Fundación Gizagune. ¿Quiénes sois y qué estáis haciendo vosotros en la materia? Que me había silenciado, perdonad. Sí, no te oíamos. Sí. Bueno, nosotros somos realmente una entidad especializada en gestión de conflictos y promoción de convivencia, de bienestar. Entonces, bueno, tenemos varios ámbitos de trabajo. Uno es el ámbito comunitario, desde donde hemos aprendido mucho cómo gestionar los conflictos que generan alarma social, etcétera, etcétera. Y luego tenemos digamos, otro ámbito o sea, son los dos ámbitos más destacados, ¿no? Y el otro es el ámbito de las organizaciones, donde desde hace ya pues prácticamente 15, 20 años venimos trabajando sobre todo, en un inicio, más en el análisis de situaciones de conflicto que existían en la organización y que afectaban pues de una manera determinante tanto a la salud de las personas como al desarrollo del trabajo. Entonces, bueno, durante este tiempo hemos avanzado también, hemos evolucionado y hemos intentado adaptarnos a las necesidades que tienen las organizaciones.
Entonces, en ese sentido, lo que hemos realizado junto con, por supuesto, con IMQ Prevención, ha sido un nuevo sistema de evaluación de riesgos psicosociales más adaptado a los nuevos riesgos psicosociales, ¿no? Que quizá, bueno, pues o entendíamos que mejor o más adaptado que los otros dos modelos que existen de manera tradicional. Es verdad que en la primera edición de 2013 de este sistema de evaluación de riesgos tenía una mirada mayor hacia el conflicto, ¿vale? Pero lo hemos ido modificando y en la actualidad pues, es como la tercera validación metodológica que realizamos. Ahora lo que hemos hecho ha sido adaptarnos mucho más a los riesgos psicosociales que aparecen. El conflicto tiene cabida, por supuesto, pero no en exclusiva. Entonces, bueno, pues permite una mirada que además el sistema siempre nuestra idea es intentar facilitar la labor de las organizaciones que tienen muchas cosas que hacer, entre ellas su tarea, ¿no? Y productiva, pero a la que se le exige cada vez más elementos, ¿no? Que si bien son necesarios, no parece que estén tan vinculados con su tarea, aunque luego reporten beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues la orientación de este sistema era bueno, estaba muy cercano al FQM, ¿no? De modo tal que lo que primero analizamos es los estilos de dirección y la confianza que las personas tienen en los mismos y en su propia organización y en el futuro. Luego, la procedimentación, la sistematización que existe, si los procedimientos de trabajo son adecuados o así se perciben, si hay equilibrio para realizarlos, ¿no? Entre tiempo, conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, la tercera tendría que ver con bueno, posibilidades de que si existen recursos y bueno, pues otra serie de elementos que son, bueno, que tipificamos como empresa de bienestar para detectar si efectivamente las personas perciben que sus organizaciones son organizaciones que se preocupan por las personas, por la salud, etcétera. Después hay otro que son los elementos disfuncionales, donde se habla más sobre las situaciones de conflicto y elementos que pueden ser impactantes. Y luego, por supuesto, apoyo social y relaciones. Entonces, bueno, pues se ha adaptado y sobre todo lo que permite es un encaje interesante con los modelos de calidad, por ejemplo, con respecto al FQM. Entonces, este sería lo que hacemos también tradicionalmente es análisis de las situaciones de conflicto en las organizaciones. ¿Por qué? Cada vez más las autoridades laborales están exigiendo que cuando exista una situación de conflicto, que se conozca, un manifiesto que llamamos nosotras, se analice qué ocurre y se elabore un plan de actuación, porque si no podrá entenderse que las empresas han entrado en inacción, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de diciembre que claramente sanciona, o sea, que ya sanciona a una organización por haber conocido de una situación de tensión y no haberla analizado, ¿no? Entendiendo que eso supone un riesgo para la salud de las personas y bueno, impone sanciones semejantes a lo que hubiera ocurrido si hubiera habido un accidente. Pero después hay un elemento que para nosotras es clave, que es cambiar un poco la cultura organizacional, ¿no? Sobre todo si seguimos, en ese sentido la formación es básica. Si seguimos sosteniendo principios o afirmaciones como que ya sabes cómo soy, es que es así, ese tipo de cuestiones que lo único que hacen es legitimar las conductas agresivas, ¿no? Que sean verbales, pues es cierto que difícil será que no tengamos riesgos psicosociales, por lo menos en los componentes relacionales, ¿no? Pero nosotros seguimos manteniendo una cultura en las organizaciones pues confrontativa, una cultura que legitima, ¿no? O sea, el incivismo en términos generales, de que, pues que la gente se grite, cosas tan sencillas como que no se saluden, ¿no? Y eso que parece, bueno, en principio algo menor, pero que va generando un impacto, y si eso se suma en otra serie de malos entendidos, pues eso generará una situación de tensión. Pero sobre todo ahora en lo que estamos trabajando es en un programa global que ayude, que se llama la NORECA, que ayude a las organizaciones a poder trabajar en todos sus aspectos, incluso planes de igualdad, porque todos ellos tienen muchos aspectos en común. Pero claro, lo que se necesita es, digamos, lo que decimos es, vamos a facilitar que no tengan que ir poniendo en marcha tantos programas, ¿no? De manera aislada, que al final las personas pues cuando preguntas cuántas acciones se han realizado a favor del bienestar, dicen ninguna, y a lo mejor la organización tiene un montón de actividades que realizar. Entonces es una manera de coordinar, sacarle el máximo partido al trabajo que se realiza, no duplicar tareas y bueno, pues colaborar, ¿no? Apoyar a las organizaciones en todo esto que necesitan. Bueno, y esa es la labor principal que realizamos.
Una de las empresas que están siguiendo el taller nos lanza el siguiente comentario, Maru. Es muy difícil hacer compatible en muchos casos los riesgos psicosociales, la sociedad absolutamente hedonista en la que vivimos y determinadas condiciones que son inherentes al propio trabajo, como el trabajo a turnos o el trabajo de noche, entre otros. ¿Cómo podemos, y aquí creo que llega la pregunta, cómo cuadramos todo esto y además seguimos siendo competitivos? Bueno, ahí te lo dejo. Mira, vamos, evidentemente hay que ver la situación concreta, porque la situación concreta siempre da posibilidades. Yo también digo siempre que Alicia en el País de las Maravillas es un cuento, o sea que tampoco vamos a ponernos ahora a querer tener unas empresas en las que, bueno, o sea, que prefieras estar en la empresa que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Bueno, es verdad que vivimos en una sociedad hedonista, pero también es verdad que la gente sigue siendo igualmente comprometida con su trabajo. Y eso se ha visto justo ahora con la pandemia, nos lo ha puesto encima de la mesa. Yo siempre digo, la gente que era comprometida antes ha seguido siéndolo cuando has tenido que estar en casa. Quien no lo era, pues ha aprovechado la coyuntura para no serlo. Entonces, en términos generales, la gente está muy comprometida. Mira, nosotros hemos hecho un estudio aprovechando todos los resultados que vamos obteniendo en un panorama pues eran como 7.000 personas trabajadoras. Bueno, el 83% de las personas, así trabajaran a turnos, bueno, como fuere, querían mantenerse en la organización en la que estaban. Estaban orgullosas de su organización, pero lo que no les parecía tan adecuado era todas las situaciones de tensión innecesarias que se generaban y lo negativamente que se gestionaban, ¿no? Bueno, y la poca atención que se tenía a las personas en términos generales, ¿no? Ese estilo confrontativo en el que parecía que te culpaban cuando se ha cometido un error, que a veces efectivamente serán culposos, pero muchas veces no. Entonces, de lo que se quejaban o de lo que la gente lamenta es el ambiente que se crea, ¿no? Ese ambiente, entonces, claro, ese afecta. Y mucho más hoy en día cuando tenemos otras necesidades cubiertas, porque eso es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Eso es lo que aflora. Las otras ya están un poco, bueno, un poco mejor. Es verdad que con lo que ha comentado Rafael, pues siempre se te ponen un poco, ¿no? Te sobrecoges. Pero entonces, digamos, ahí es donde hay que trabajar. Y ahí se podrá conseguir un equilibrio, que no será perfecto, pero bueno, y es verdad que pues seguramente el trabajo nocturno es más gravoso. Por ejemplo, nosotros, eso es una de las cosas que se analizan con otro tipo de estudios que seguramente tendrá la organización y hay que... Es decir, no necesariamente con la evaluación de riesgos, porque es verdad que, bueno, pues efectivamente el turno de noche en términos generales es más gravoso. Es verdad que luego hay gente que prefiere el turno de noche, pero bueno, pueden ser excepciones, ¿no? O bueno, o no, pero bueno, que en general es verdad que es más gravoso, sobre todo para la conciliación o para la compatibilidad con el resto de personas. Pero bueno, vamos a ver cómo se consigue que dentro de lo gravoso que sea, pues bueno, no sea gravoso innecesariamente, ¿no? Con otra serie de aspectos. ¿Y que hoy en día somos hedonistas? Pues seguramente, algunos, probablemente algunos más que otros, pero vamos, quiero decir, antes era de otra manera. Bueno, antes era súper agresiva. Seguimos manteniendo ese componente de agresividad. Está como bien visto. Yo siempre digo que si eres incívico o incívica y además un poco macarra, o sea, estás en el top. Es como la persona a la que todo el mundo, ¿no? Además uno mismo se va a ganar gloria de, no, a mí me van a decir, mira, yo voy y le digo, a ver, ¿en serio? O sea, vamos a ponernos cada uno en nuestro lugar, hacer lo mejor que podamos hacer dentro de las funciones que tengamos y así nos va a ir fenomenal. O sea, no hace falta tantos macarrismos a veces, pero bueno, sí que se es hedonista, pero bueno, también eso forma parte ¿no? de la cultura que tiene la organización, etc. Y luego, pues de aceptar que no todo el mundo que tenemos trabajando es exactamente como nos gustaría, pero que hay cosas que no son negociables, ¿no? Como, bueno, pues la productividad que tengamos que tener. Y yo siempre digo, el día que nos concienciemos o el día que efectivamente parte de nuestro salario tenga que ver con generar un clima adecuado, o por lo menos no generar un clima deficiente, porque de mi comportamiento depende la salud de mis compañeros y compañeras, y del suyo depende mi salud. Entonces, eso es un componente básico, que el día que tomemos conciencia sobre eso, las cosas cambiarán, sobre todo porque podremos empezar a exigir. Porque cuando me dice la gente, claro, yo no voy a exigir que salude, digo, perdona, o sea, ¿cómo que? O sea, tú, a ver, no vas a exigir, no le vas a poner un expediente disciplinario porque no salude, pero vamos, quiero decir que es que eso es un mínimo que se exige.
O sea, generar un mínimo de bienestar. A veces la gente dice, yo no vengo aquí a hacer amigos, digo, ni enemigos, ni enemigas, a no olvidar. O sea, que no hacer amigos, ¿qué supone? ¿Que tienes que estar todo el día confrontando? No. Eso cuando menos es tarjeta amarilla. A mí que no me gusta nada el fútbol, siempre pongo este ejemplo de tarjeta amarilla. No sé por qué. Bueno, Me parece respondido queda, no sé si de manera satisfactoria, pero evidentemente respondido queda. Me voy hasta donde miren, que ya has gozado antes en la cuestión anterior un poco qué es lo que está haciendo Mutualia para con las empresas y hacia adentro, pero sí que nos gustaría conocer un poquito más de cuáles son esas iniciativas que estáis llevando a cabo. Miren. Vale. Bueno, en la parte externa, las empresas mutualistas tienen acceso a un montón de herramientas y se han puesto muy de manifiesto, como estabais comentando, todas las que tienen que ver con el tema de los riesgos psicosociales y con motivo de esta pandemia, ¿vale? Hay un conjunto de herramientas, ya veníamos trabajando la gestión del estrés con talleres, pues hay un manual de gestión del estrés, hay incluso tenemos puesto a disposición un manual del estrés post-COVID, ¿vale? Estamos viendo que muchas personas con esta situación del telelana que han comenzado antes desde Osalan, que ha venido para quedarse, como muy bien dices, y además lo tenemos bien calentito, recién sacado la semana última de septiembre y veremos cómo lo aplicamos en las organizaciones. Toda esta parte del manual sobre el estrés post-COVID. Aquí voy a dar un apunte. Nosotros internamente, dentro de nuestros planes de retorno, un aspecto que incorporamos, porque nos parecía importante, era a la hora de reincorporarse o no reincorporarse en los puestos que fuera posible mantener teletrabajo, el preguntar a las personas, ¿tú quieres volver o tienes determinadas incompatibilidades para volver? ¿Vale? Eso lo hemos tenido en cuenta en toda esta gestión de los retornos y nos parece que es algo que va a tocar gestionar y aún en este invierno que veremos cómo viene esta segunda ola, ¿no? Tenemos un manual sobre el estrés por COVID. Hay un decálogo también de aspectos psicosociales frente al COVID para la empresa, es decir, bueno, te dice, date unas pautas para atender determinados aspectos organizativos, ¿no? Y en consecuencia, ten en cuenta los impactos que está teniendo esto en las personas, ¿no? También hay una herramienta que es útil para las empresas que puedan hacer a todos los que tenemos teletrabajando como una autoevaluación del puesto de trabajo. El propio Real Decreto que regula el tema del teletrabajo también establece, ¿no? Que o bien tu servicio de prevención tiene que ir a valorar el puesto in situ de la persona o podríamos ir a tener un autochequeo, ¿no? Una autoevaluación del puesto de trabajo, que todo esto va a tener que ver también con posibles futuros accidentes por temas de posturas, ergonomía, como tengamos establecidos los puestos de trabajo en nuestros lugares de vivienda habitual. Bueno, hay diferentes herramientas, ya veníamos haciendo talleres de bienestar, toda esta parte de esa gestión de ausencias. Y en la parte, un piloto que estamos haciendo, Maru ha comentado que ellos han diseñado con IMOQ Prevención un nuevo modelo de evaluación de riesgos psicosociales. Nosotros llevamos ya casi 2 años, empezó en el 2017, trabajando en un piloto de un proyecto europeo que se llama IMPRES, que es una herramienta que permitiría hacer autodiagnósticos de riesgos psicosociales en las empresas. ¿Vale? Algunas de nuestras empresas asociadas han participado en el piloto, porque nosotros somos a nivel de Europa el partner de Gaia, como si fuéramos, que facilitamos que empresas de Mutualia, en concreto de todo Euskadi, puedan participar como pilotaje. Es una herramienta que lo que pretende es enfocar todo desde una doble perspectiva. Todas las herramientas que teníamos conocidas hasta ahora, metodoístas, bueno, herramientas de riesgos psicosociales que teníamos por ahí, pues ponían el foco en una encuesta que hacíamos cada persona. Nosotros la hemos aplicado hace 2 años y cuesta mucho poner en marcha a veces acciones muy concretas y específicas porque no te permite aportar mejoras por parte de las personas y el foco parece que siempre está en las acciones que tiene que poner a cabo la empresa. Esta herramienta lo que parte es esa doble dualidad, es decir, para todo este tema de gestión de riesgos psicosociales hay acciones que tiene que llevar a cabo la empresa, pero también hay acciones que tenemos que llevar cada uno de nosotros de forma individual. Y este proyecto piloto IMPRES, que bueno, en breve va a finalizar y veremos luego cómo se gestiona desde Europa o qué empresa es la que va a poder gestionar esta herramienta, te deja interactuar, ¿vale? La persona que realiza la encuesta, ¿qué puede hacer ella para mejorar la propia situación? Que enlaza con lo que acaba de comentar Maru, es decir, yo como persona, con mi idiosincrasia, mi forma de ser, mis valores,
¿qué puedo hacer yo en mi entorno de trabajo? Saludar, ¿no? Comentar, comunicar. Y luego, ¿qué crees que puede hacer la empresa? ¿Vale? No solo valoras cómo estás de carga de trabajo, doble presencia, no te da un valor, sino que te identifica puntos de refuerzo y genera un informe para la persona y genera un informe para la empresa, ¿vale? La persona se queda también como si fuera con su plan de acción. Eso estamos moviendo a nivel, bueno, para poner herramientas a disposición de las personas. A nivel interno, porque nosotros somos 700 personas con 18 centros de trabajo, pues bueno, como el resto de organizaciones, tenemos una parte muy productiva y otra que hemos podido sacar a teletrabajar. Unas 200 personas mantenemos en situación de teletrabajo, pero otras 400, que son las que hacen actividad asistencial en nuestras clínicas y centros, pues esas están de forma presencial. Y también estamos trabajando con ellas esa gestión también de esos miedos, el contacto, estamos siendo muy ágiles en toda la parte de la gestión de los casos sospechosos para dar seguridad, y en la parte de las personas que teletrabajamos más, bueno, pues ya os he dicho, en esa parte de los planes de retorno hemos identificado quién quería, porque tenía necesidad de volver a un centro de trabajo, y quién no quería volver, para ver cómo equilibrábamos todo eso con la organización del trabajo. Y yo creo que eso nos ha salido bien, es algo que estamos trabajando. Y para nuestras personas ahora mismo lo que tenemos, y por enlazar, y ya veníamos trabajando, tenemos un sistema muy potente de conciliación, ¿vale? Porque en nuestra organización salía mucho la carga de trabajo. Si hiciéramos ahora mismo de nuevo una encuesta con toda la gestión de esta pandemia, creo que la carga de trabajo en algunas áreas nos saldría catastrófica, seguramente, peor que antes, por toda la gente que está trabajando en toda la gestión de prestaciones económicas para autónomos, ERTE, bueno, eso que estamos viviendo todos. Y lo que estamos trabajando es, bueno, ver con esas facilidades y con todo el sistema de gestión de la conciliación, que es una pata muy importante, ver cómo damos respuesta y cambiamos nuestra organización del trabajo, porque es lo que nos toca. Como has dicho tú, Raquel, el teletrabajo se va a quedar, no nos vale a ninguna organización, es que esto ya lo venía haciendo así y siempre ha sido así, y entonces hay que ser creativos e imaginativos. Entonces estamos trabajando pues con la representación de las y los trabajadores, en ver qué fórmula podemos aplicar para el teletrabajo, en qué situación tenemos a cada persona, no quedarnos en que la parte asistencial solo tiene que estar trabajando presencialmente, sino incluso pensar que hay funciones que se pueden agrupar y que las puedes teletrabajar, dando opción a que más personas, bueno, puedan entrar en nuevas formas de organizar el trabajo. Pero todo pivota sobre el liderazgo, yo creo, y la cultura de la empresa, que son las relaciones, ¿no? Evidentemente, en general, todo viene pilotando sobre el liderazgo o la falta de liderazgo, que también a veces se pilota sobre eso y acaba saliendo lo que acaba saliendo. Me he tomado una nota, miren, y es que nos quedamos muy pendientes de esa nueva herramienta para ver, porque yo creo que es interesantísimo, ¿no? Sobre todo en ese intercambio y en esa responsabilidad compartida entre la empresa y los trabajadores a la hora de acometer estos procesos. En SEA me parece que son menos de los 700 que hay en Mutualia, pero me consta que también trabajan los riesgos psicosociales hacia adentro y hacia afuera, Fernando. Sí, bueno, a ver, nosotros como organización empresarial, pues en esta materia concreta de los riesgos psicosociales y en general en la materia de empresa saludable, lo que tratamos de hacer es lo que estamos haciendo hoy precisamente, ¿no? Es decir, pues construir modelos teóricos, tanto de empresa saludable como de modelos avanzados de relaciones laborales, hacerlo de la mano con las propias empresas y luego pues llevar a cabo una labor de difusión, de propagación de los principios básicos de esos modelos con experiencias prácticas, es decir, intentando mostrar a las empresas asociadas pues buenas prácticas, buenos ejemplos de implantación de esos modelos o de los principios básicos sobre los que se apoyan esos modelos y, bueno, pues haciendo una labor de acompañamiento y de ayuda y de apoyo a las empresas, sobre todo a las pymes, como decía en su presentación el director general, para ir dando pasos en la línea de ir implantando
modelos de empresa saludable o modelos avanzados de relaciones laborales. Los programas además son muy similares, tanto el programa del modelo avanzado de relaciones laborales como este Empresa Saludable. Bueno, pues la dinámica es la misma, son talleres prácticos como el que, o mesas redondas como la que hoy estamos celebrando, y en los dos casos también está prevista la elaboración de herramientas de autodiagnóstico del grado de implantación de los principios de una empresa saludable o de un modelo avanzado de relaciones laborales que las empresas puedan utilizar para autoevaluarse y ver en qué medida están más o menos avanzadas en esos campos, ¿no? Bueno, nos llega una cuestión de un responsable de una micropyme y nos hace el siguiente planteamiento, ¿no? En una micropyme como la mía, en la que todos hacemos de todo, el cliente quiere todo para ayer. Llevamos justos a final de mes. ¿Cómo podemos trabajar este ámbito cuando el propio dueño de la empresa es el que peor vive? Esa es la cuestión. Se la lanzo de entrada a Maite. Maite. No te escuchamos, Maite. ¿Sí? Ahora. Raquel, te oigo francamente mal. No sé si me oís vosotros a mí. Sí, ahora perfectamente. Creo que tenías el sonido desactivado. No sé si has llegado a escuchar la pregunta. No, es que te oigo fatal. Vale, hay un responsable de una micropyme que nos hace el siguiente planteamiento, ¿no? En una micropyme en la que todos hacemos de todo y el cliente quiere las cosas para ayer, ¿cómo podemos trabajar este ámbito cuando es el propio responsable de la micropyme, el dueño, dice, de la empresa, el que peor vive? Bueno, yo creo que analizando cómo está la organización, por supuesto, porque el que todos hagamos de todo está muy bien cuando todo va muy bien. Pero cuando empiezan los problemas, el que todos hagamos de todos no va tan bien. Entonces, yo creo que aunque sea una micropyme, tiene que tener los puestos, tienen que estar definidos, tienen que estar, bueno, definidas cuáles son las funciones y las tareas que tiene que realizar. Entonces, eso en primer lugar, si yo sé lo que tengo que hacer, pero además, bueno, pues lo tengo muy claro. Otra cosa es que luego yo vaya a ayudar a otra persona porque le veo que está totalmente desbordada. Pero si ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer, bueno, pues vamos a partir de tener definido cuáles son nuestras funciones y nuestras tareas. Primero eso. Y lo segundo, en el que, bueno, las presiones de tiempo, si el trabajador se ha medido y bueno, pues está satisfecho con el trabajo que está realizando, las presiones de tiempo se pueden llevar mucho mejor. Entonces, siempre si analizamos cómo está la organización, creo que tenemos que cambiar un poco de visión, ¿no? Vamos a analizar cómo está la organización para que nos digan qué está mal. Pues yo creo que tenemos que darle una vuelta y decir, vamos a ver qué factores tenemos que están muy bien, vamos a reforzarnos en ellos y vamos a ver qué cositas tenemos no tan bien sobre los que tenemos que actuar. Entonces, siempre evalúa, mira cómo está la organización, ten al trabajador y a la trabajadora mucho más contentos y así de esta manera el trabajo va a ser mucho mejor. Fernando, como buen conocedor de las empresas de todo tamaño que eres, porque te toca relacionarte a diario desde tu ámbito profesional con ellas, no sé si es tan factible o tan sencillo como lo plantea Maite, o realmente tenemos que trabajar más en favor de una cultura que vaya en la línea en la que ya nos estás hablando, ¿no? Yo no oigo absolutamente nada. Ahora a Fernando no le oímos. No oía a Fernando. Perdonadme que tenía desactivado el audio. ¿Ahora me oís? ¿Ahora se me oye? Sí. Pues estaba diciendo que efectivamente no es sencillo, ¿no? Desde luego. Y sobre todo cuando hablamos de pymes en las que hay pues, pocos recursos humanos, pocas personas, y si hay mucha carga de trabajo, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, yo antes hacía mención a que hay multitud de factores psicosociales que están presentes en el trabajo, y de lo que se trata es, como estaba diciendo hace un momento Sala, ¿no? De analizar todos esos factores psicosociales y tratar de mejorar aquellos
que esté en nuestra mano mejorar, como pueden ser las condiciones del lugar de trabajo, las condiciones de desarrollo del trabajo, bueno, etcétera, ¿no? Para favorecer un mejor clima laboral y tratar de que, bueno, pues la carga de trabajo excesiva, o esto de que todos hacemos o tenemos que hacer de todo y además en muy poco tiempo, pues sea lo más llevadero posible. Yo, así a bote pronto, se me ocurre que si una pyme tiene tal sobrecarga de trabajo que todos tienen que hacer de todo y además a todas horas, pues igual tiene que pensar en, desde luego, como se ha apuntado anteriormente, en definir claramente cuáles son las tareas que tiene que realizar cada uno. Es decir, esta regla de todos hacemos de todo, luego la práctica efectivamente es así, pero hay que tratar de definir y repartir las tareas entre las pocas personas que puedan estar en esa empresa, ¿no? Igual también se tiene que plantear contratar a alguien más para bueno, pues atender a esa carga de trabajo que en poco tiempo hay que sacar adelante, ¿no? Es decir, factores psicosociales son muchos. La carga de trabajo, los horarios de trabajo es uno muy importante. Y una adecuada compensación entre los trabajadores de las cargas de trabajo que haya y los horarios pues lo más flexibles posibles, que permitan además conciliar al máximo las necesidades personales con las obligaciones laborales de los trabajadores, pues eso sin duda es muy importante. Va a redundar mucho en que minimicemos al máximo los riesgos psicosociales que puedan darse en esa empresa, ¿no? Es decir, todo esto es un poco teórico, luego en la práctica, en el día a día, pues efectivamente, en una pyme pequeña con mucha carga de trabajo, pocas personas, pues es más difícil, ¿no? No es sencillo. Bueno, y en todo este entramado que estamos poniendo aquí encima de la mesa, desde luego hay un componente que es esencial y que tú, Fernando, conoces especialmente bien porque esto sí que lo trabajas a pie de calle a diario, ¿no? Y es los modelos de relaciones laborales. ¿Qué importancia tiene en todo esto del entorno psicosocial los modelos de relaciones laborales y, sobre todo, por dónde se encaminan los nuevos modelos de relaciones laborales ahora mismo? Bueno, nosotros creemos que tiene toda la importancia. Es decir, el modelo de relaciones laborales que pueda existir en una empresa, pues es un condicionante directo de los factores psicosociales que se puedan dar en esa organización y las deficiencias que puedan existir en el modelo que podamos tener implantado, pues va a ser también un determinante directo de que aparezcan determinados riesgos psicosociales en esa empresa que haya que prevenir, ¿no? Es decir, no hay seguramente mejor prevención de riesgos psicosociales en la empresa que lograr la implantación de un modelo de relaciones laborales avanzado, ¿no? Que supere los modelos tradicionales adversariales, de modelos de confrontación, y que vaya más allá o que vaya más hacia principios de colaboración, de información, de transparencia y de proyecto compartido. Por eso guarda íntima relación este proyecto de empresa saludable que estamos desarrollando con el referido al modelo avanzado de relaciones laborales que desde hace 3 años pues ya pusimos en marcha, ¿no? El modelo avanzado que nosotros de relaciones laborales que defendemos desde SEA fue elaborado directamente, mano a mano con las propias empresas a través del Foro de Recursos Humanos de SEA, en el que participan más de 70 empresas alavesas, que fueron las que validaron los principios básicos sobre los que se apoya ese modelo, que son 7. El principio de colaboración entre las personas como forma de mejorar las relaciones personales y grupales en la empresa, fomentando la información transparente y continua, favoreciendo la implantación de organizaciones más planas, más ágiles y más participativas. El principio de implicación de las personas, buscando su máxima participación, fomentando la toma de decisiones y procurando el orgullo de pertenencia y el sentimiento de que la empresa somos todos. El principio de adaptabilidad a través de la flexibilidad interna en la empresa, con una mayor capacidad de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades personales y las necesidades de conciliar la vida laboral y familiar mediante horarios flexibles, potenciando al mismo tiempo la polivalencia funcional de las personas. El principio de estabilidad, que es el cuarto principio sobre el que se apoya este modelo avanzado de relaciones laborales, principio de estabilidad en el empleo. Tratar de lograr empleos estables y de calidad, favoreciendo de esa manera pues, la mayor implicación y el compromiso de las personas. Y tratando de establecer en todo momento las mejores condiciones de trabajo que cada empresa pues, pueda ofrecer a sus trabajadores, ¿no? Procurando siempre además la igualdad de trato y de oportunidades. El principio de cualificación permanente,
a través de la adecuación de perfiles profesionales y de la identificación de las habilidades y competencias que tengan las personas, a través de la formación continua y de la gestión adecuada del conocimiento interno. El principio de equidad retributiva, huyendo del igualitarismo salarial y procurando establecer retribuciones justas y adecuadas que estén alineadas con la productividad, con los resultados de la empresa y con el desempeño individual, potenciando además la retribución variable o la retribución emocional no dineraria. Y finalmente el principio de equidad intergeneracional, pues mejorando radicalmente los sistemas de incorporación de la juventud al sistema productivo, garantizando un relevo intergeneracional fluido, compatible además con un alargamiento de la vida laboral de aquellas personas cuyas actividades o cuyas tareas sean menos exigentes desde el punto de vista físico. Esos son los principios básicos sobre los que descansa el modelo avanzado de relaciones laborales de SEA. Esos principios llevados a la práctica, debidamente implantados, pues van a determinar con toda seguridad que tengamos unos factores psicosociales en la empresa mucho más adecuados, mucho menos susceptibles de generar riesgo para las personas, riesgo psicosocial que pueda traducirse en daños físicos o psíquicos para las personas. Es decir, si los horarios de trabajo que tenemos son adecuados y son flexibles y posibilitan la conciliación de la vida laboral y familiar, pues habrá menos estrés. Si los roles y las funciones, las tareas que cada persona tiene que realizar y desempeñar en su empresa están, como digo, bien definidos y son claros y son comprendidos por todos, pues habrá menos ansiedad. Si el empleo es estable, habrá también menos ansiedad y menos estrés y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, para concluir, el modelo de relaciones laborales que tengamos en la empresa, sin duda alguna, determina absolutamente cuál es el entorno psicosocial que vamos a tener en nuestras empresas. Ha dicho Fernando, no me he quedado con el dato, ¿cuántas empresas han participado en la elaboración de este modelo avanzado? El modelo, los principios del modelo fueron validados por el Foro de Recursos Humanos de SEA. En ese foro participaron más de 70 medianas y grandes empresas, también pymes, pero más de 70 empresas alavesas en cuanto a la definición del modelo, de los principios básicos del modelo. Luego el desarrollo y la difusión del modelo, bueno, pues están participando un montón de empresas en todos los talleres que estamos celebrando, que por cierto hemos tenido que suspender, pues son talleres muy participativos en los que las empresas participan y se sacan conclusiones al final de cada taller y como son muy participativos hemos tenido provisionalmente que suspender los últimos que nos quedaban por celebrar en este año con ocasión del coronavirus, ¿no? Pero ahora estamos, digamos, rediseñando el formato de esos talleres y para poder hacerlo online como estos de Empresa Saludable y retomar ese programa. Desde luego parece mucho más que una declaración de intenciones. No sé cómo os ha sonado al resto de los participantes en la mesa bueno, yo creo que más que concienzudo trabajo de SEA Empresas Alavesas en materia de relaciones laborales ligado a todo este planteamiento que tenemos hoy aquí en esta mesa redonda, ¿no, Maru? Bueno, yo la verdad es que evidentemente comparto absolutamente lo que comenta Fernando, que por lo menos el modelo que existe actualmente, el más extendido, es un modelo ya antiguo, ¿no? Basado en la lucha empresario obrero, obrera, ¿no? Que, bueno, que tuvo, por supuesto, que fue relevantísimo en algún tiempo, pero que en este momento la verdad es que se ha convertido en una confrontación que cuesta muchísimo dinero a las organizaciones y yo no sé si luego la efectividad, ¿no? Por lo que se consigue al final después de todo el esfuerzo que se realiza y todo el gasto, bueno, la inversión que hay, pues no sé si es adecuado, ¿no? Pero es verdad que ideológicamente sigue estando ese sustento ahí de base. Y es verdad que si ahora nuestras empresas lo que queremos es modernizarlas, pues necesariamente tiene que modernizarse esas relaciones. Ocurre muchas veces que cuando vas a trabajar a una organización porque hay una situación de conflicto o una evaluación que quieren realizar de algo, te dicen, hombre, lo que pasa es que ahora va a salir distorsionado porque como estamos negociando el convenio, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabe que esos momentos son momentos en los que todavía hay un añadido más de tensión, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto lo único que hace es añadir tensión. Es verdad que hay que garantizar que, por supuesto, que los derechos de las personas trabajadoras existan, ¿no? O sea, que no haga que eso puedan perder esos derechos de las personas trabajadoras y que vayan aumentando y que la persona empresaria también, bueno, pues efectivamente pueda gestionar sus organizaciones en unos climas adecuados, ¿no?
Con lo cual, el modelo que estaba planteando Fernando, pues la verdad es que, tengo que decir, no lo conocía en profundidad, pero me parece impecable, ¿no? Porque creo que justo aborda todas esas aspectos, ¿no? Que, bueno, pues que en todo caso tienen que ser la garantía para que pueda haber un nuevo modelo de relaciones laborales, ¿no? Donde no necesariamente esa confrontación o esa lucha tenga que estar tan palpable en las mesas de negociación. Yo siempre les decía, bueno, así no es un tema en el que yo participo directamente, pero muchas veces hablando de aspectos de negociación y de cómo se podrían mejorar, ¿no?, las habilidades de negociación o, bueno, esas formaciones, yo siempre decía, es que los convenios colectivos hay que negociarlos todos los días. Si hay un cierto principio de confianza entre todas las partes, evidentemente es mucho más fácil y no serían necesarias tantos meses, tantas reuniones, a veces tanta crispación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el modelo creado seguro que está bastante orientado, ¿no?, para conseguir esta vía, ¿no?, de mayor cercanía, mayor participación, bueno, pues trabajar como se debería trabajar, ¿no?, que es al final como con esa idea de bien común. Al final, si la organización va bien para todos y todas, pero que efectivamente si va bien, pues que todos y todas también puedan ver que repercute, ¿no?, en beneficio del conjunto de la organización. O sea que enhorabuena por ese Yo trabajo. sí quería puntualizar una cuestión que es importante al hilo de lo que está diciendo Maru. El modelo no pretende ser en absoluto un sustituto de la negociación colectiva. En absoluto, la negociación colectiva va a seguir ahí. Y Sí, la obligación de negociar, la obligación y la conveniencia de negociar el convenio colectivo, de negociar con la representación legal de los trabajadores las condiciones generales de trabajo, esa va a seguir ahí. De lo que se trata es de establecer un modelo de relaciones laborales que, por decirlo de alguna forma, lo compre también el sindicato, en el sí, sentido de que no hace más que aportar beneficios para todos, para un proyecto compartido que es la empresa en el que están el empresario y los trabajadores. Luego, no se trata de sustituir la negociación colectiva, ni mucho menos, pero sí, desde luego, establecer un modelo que favorezca la consecución de los acuerdos en la negociación colectiva, que evite esos retrasos innecesarios a los que tú te referías, ese número inagotable de reuniones de los que puedo dar fe que siempre se producen en todo proceso negociador, ¿no? Y hacer, bueno, que la comunicación sea mucho más ágil, sea más rápida, sea más flexible que sea una negociación. y se lleguen a buenos acuerdos, pero sin eliminar en absoluto el papel del sindicato que está ahí y que va a seguir estando ahí. Y pretendía decir eso, ¿eh? Digo, solamente quería quitarle como ese, voy a decir, confrontación para todas las partes, ¿no? Que evidentemente ahora es lo que hay. O sea que es difícil, pero bueno, pues que existan sistemas que permitan, digamos, una unión, una conexión, bueno, pues estar más en contacto, ¿no?, y participar más. Y entonces, bueno, quizá eso redunde en beneficio de todos esos aspectos de la negociación que a veces, bueno, no contribuyen, ¿no?, a que haya una negociación bueno, por lo menos que no impacte en toda esta parte de riesgos psicosociales que estamos comentando, ¿no?, que no haya ese caldo de cultivo previo, etcétera. Pero bueno, hasta que se encuentre otra, será la que tenga que ser, seguro. Maite o Salan, ¿cómo encajamos el entorno psicosocial con el modelo de relaciones laborales? No te escuchamos, tienes apagado el sonido. Perdonad, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Perdonaré. Bueno, decía que comparto bastante lo que ha dicho Maru, ¿no? Creo que el modelo de confrontación no ayuda absolutamente nada y que es muy importante el que, bueno, haya mayor participación y mayor conexión entre las dos partes. Entonces, bueno, siempre cuando vamos a las empresas, ¿no?, por temas psicosociales, ¿no?, siempre intentamos dejar claro que es importantísimo la participación de las personas trabajadoras en todo el proceso, ¿no? Siempre, porque si entramos ya imponiendo qué metodología, cómo lo voy a hacer, creo que el proceso puede fracasar. Entonces, bueno, la participación, la flexibilidad entre las dos partes creo que es importante. Miren, desde Mutualia, ¿alguna cosita que añadir? Bueno, ha explicado muy bien Fernando
los ejes del modelo de relaciones que plantean desde el SEA, en el que nosotros también hemos participado, compartido y compartimos porque llevamos tiempo trabajando en un modelo de gestión abierta, voy a llamarle participativa, que es una línea también que viene mucho desde Europa y que lo que nos tiene que hacer a todos, y haciendo un símil con el tema de riesgos psicosociales, iba a decir claridad de rol, que cada uno tenemos que ir teniendo claro cuáles son nuestros roles y que los roles en las organizaciones, tanto en la parte empresarial como en la de la parte de los representantes de los trabajadores, deben de ir evolucionando, ¿vale? Como ha dicho Fernando, nada sustituye a la negociación colectiva y como ha dicho Maru, la negociación colectiva tiene que estar en el día a día, ¿vale? Entonces, yo creo que el modelo de relaciones laborales permite que esa negociación se vaya integrando en muchos de los elementos que ha tocado Fernando. Entonces, para nosotros y en nuestra forma de gestionar, la representación de los trabajadores participa de forma activa en muchos equipos del día a día, es decir, desde la parte de incluso cómo hacemos la metodología para hacer una evaluación de riesgos psicosociales, ahora mismo en la parte de cómo hacemos los planes de retornos, de si vamos a enfocar el teletrabajo de una manera o en otra, en definición de perfiles y funciones de puesto, es decir, estamos dando una participación muy activa, que eso no quiere decir que haya una cesión de la decisión de la parte de la empresa, ¿vale? Y creo que en el foco, y ha salido por encima en alguna de las conversaciones, creo que se nos forma poco a todos, a todas las partes, y ponemos poco énfasis a veces en formar a las personas que llevan equipos en esa gestión del conflicto, las emociones, la información, la comunicación, ¿vale? Ese, como has dicho tú, ese liderazgo que está también ahí latente todo el rato, ¿vale? Creo que ahí, y el modelo de relaciones lo que va buscando es ir poniendo el foco en muchos elementos. Comunicación, participación, transparencia, cercanía, hay muchas cosas, ¿no?, que están ahí y que tienen impacto puro y duro en todos estos riesgos psicosociales que estamos viendo y que se ponen de manifiesto. Así que nosotros abogamos por ese despliegue de las relaciones laborales. Cuando SEA se planteó poner en marcha este ciclo de empresa saludable fue porque había detectado, se había hecho un diagnóstico previo respecto a que las empresas alavesas, mayoritariamente, como sabéis, pymes y micropymes, pues el concepto de empresa saludable prácticamente no le sonaba de nada a un porcentaje muy elevado, ¿no? Hemos trabajado en otros talleres asuntos que se perciben con mayor facilidad, como puede ser pues, los estilos de vida cardiosaludables o la nutrición, ¿no? Y voy a otro tema y que por mi parte sería ya la última cuestión que os plantearía en el día de hoy. Cuando hablamos de empresa saludable en materia psicosocial, hablamos de conceptos que son tal vez menos tangibles. ¿Cómo podemos invitar a cualquier empresa de las que nos está viendo en estos momentos y que no se ha iniciado en materia de empresa saludable a que trabaje estos temas, Maite? Bueno, yo creo que diciéndole que el gestionar los riesgos psicosociales va a significar que va a crear un clima de trabajo más positivo, un entorno de trabajo más saludable en el que las personas trabajadoras, el trabajador y la trabajadora se va a sentir mucho más satisfecho, mucho más implicado con la organización y eso va a revertir en una mejora del desarrollo del trabajo. Entonces, creo que hasta ahora, bueno, pues el tema de psicosocial ha estado un poco en un segundo plano, ¿no? Siempre hemos estado abordando la seguridad, higiene, un poquito ergonomía, pero la psicosociología la hemos estado dejando un poco de lado. Entonces, cuando vas a las organizaciones hay cierto temor a ver qué me van a decir de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues yo les animo a que hagan una gestión de los riesgos psicosociales porque va a ir en beneficio absolutamente de las personas que están trabajando allá y también de la organización. Va a disminuir el absentismo, va a mejorar la calidad del producto que estén creando y, bueno, teniendo al personal satisfecho va a revertir en una mejora del rendimiento. Maru, ¿cómo lo hacemos esto atractivo?
¿Cómo lo hacemos esto atractivo? Sí. Diciendo, bueno, que tampoco es la inversión tan grande y que la que vamos a realizar en un principio y que los beneficios van a ser mayores porque, vuelvo a decir, va a disminuir el absentismo, va a disminuir el presentismo, que es mucho el que tenemos, sobre todo en las empresas públicas, y va a disminuir también los accidentes. Maru, te lanzaba a ti la pregunta, me ha encantado que la responda Maite, pero seguro que tienes algo Ay, que perdón. añadir, no No, pasa está nada. bien, Maite, eso faltaba. Pues bueno, a ver, es algo, creo que efectivamente comparto con Maite que lo primero que hay que hacer es saber cómo está la organización, para saber por dónde tirar, ¿no? Tampoco hay que, nosotros siempre tenemos este comentario así irónico de decir, es que a veces se corre como gallina sin cabeza, ¿no? Que vas totalmente desorientada corriendo porque hay que hacer. Entonces, lo que hay que entender es cómo está mi organización con respecto a este tema de la psicosociología, que engloba, que además es un marco que engloba muchísimos aspectos, ¿no? Entonces hay que ordenar por dónde sería necesario actuar, ¿no? Pero mira, hay una persona de una empresa que no voy a citar, porque además no es del País Vasco, que seguro que conocéis la mayoría de vosotros y de vosotras. Ya nos Que... vas a obligar a preguntarte cuál es. No, no voy a decirla por si acaso, pero bueno, la podría decir porque la verdad es que es un Vamos ejemplo. a ser discretos, vamos a ser discretos. Es un ejemplo a seguir. Y bueno, el cambio ocurrió porque esta persona, que es muy aficionada al fútbol, lo que dijo es, estamos siempre diciendo que en el centro de las empresas están las personas, ¿no? Que los sistemas, que no sé, sí, pero que las personas, si no estuvieran las personas, no podríamos ni poner en marcha los sistemas, ni realizar toda la producción o lo que fueran, los servicios que... Pero resulta que a la que no atendemos es las personas. Entonces, de pronto hizo una asociación diciendo, en el grupo que fuere, vamos, ¿cómo se llama? En el equipo, perdón, en el equipo de fútbol que sea, ¿no? Una figura. Está todo el mundo orientado a cómo sacar mayor rendimiento, ¿no? Y para eso le hacen un entrenamiento adecuado, pues yo qué sé, si necesita algún fisio, pues también. Y dice, pues yo voy a hacer lo mismo con mis personas trabajadoras, voy a ver qué necesitan, hombre, pues sin llegar a esos extremos de, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Evidentemente. Pero a ver, ¿qué necesita una persona en el fondo para estar, bueno, para tener un nivel de bienestar adecuado dentro de los parámetros que la organización se pueda permitir, ¿eh? Quiero decir, tampoco sin exagerar, ¿no? Y entonces, bueno, y eso cambió totalmente la dinámica organizacional, o sea, quiero decir, y ahora tiene un ambiente, un clima laboral excepcional, la verdad, ¿eh? Bueno, seguro que habrá alguna persona de la organización que la valore negativamente, pero yo siempre digo que eso te da un criterio de normalidad, ¿no? Porque si todo el mundo dice que tu empresa es fantástica, pues será que es una secta en vez de una empresa, porque vamos, siempre tiene que haber alguien que no esté de acuerdo para ver que hay un margen de mejora, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final es ver pues, qué necesita la gente, ¿no? Porque muchas veces gestionamos, pero igual que nos comunicamos, parece que nos comunicamos en contra de nuestra gente, ¿no? En vez de ver qué necesita. No significa que todo lo que necesite vaya a ser factible, dárselo, pero al menos, por lo menos conocerlo y ver si, bueno, pues puede haber un camino, ¿no? Un programa que nos ayude a bueno, conseguir lo que la mayoría pueda estar necesitando, lo que fuere, y si no, adaptarnos también a aspectos concretos, ¿no? Que pueden no ser muy gravosos, que algunas personas también puedan necesitar. Pero fundamental es saber cómo está tu organización y segundo, y quizá sería el primero, es concienciarte de que efectivamente este va a ser un nuevo modelo de trabajo. Y no es porque ahora quieras ser súper innovador o innovadora, es porque ahora mismo la sociedad es lo que está demandando y es lo que se te va a exigir además, ¿no? Y si no vas a tener también dificultades, con lo cual venga, pues ya está. Es como el COVID, nadie pensó que se iba a quedar en casa 2 meses, pero dice el COVID, pues sí, venga, pues ya está. Ahora, ¿cómo le saco una cierta, qué saco no de rentabilidad, no necesariamente económica, a esta situación? Pues esto es igual, es decir, todo lleva a que tengas que cambiar el modelo hacia eso. Pues cambia. Entonces, mira cómo lo tienes, concienciate y haz un plan de actuación acorde. Desaprender para aprender, ¿no? Una definición casi perfecta lo que estás planteando. Sí, bueno, yo siempre digo que lo de desaprender es, yo que cada vez tengo peor memoria, pero es verdad que a veces las cosas que tengo registradas en la cabeza, pues no soy capaz de quitármelas. Entonces yo no sé si desaprender o aprovechar lo que sabes que funciona y no para darle una vuelta, ¿no? Pero vamos, dentro siempre de una situación de normalidad, o sea, de no querer
de pronto pasar de 0 a 100, sino con ánimo de mejorar, ¿no? Miren, ¿cómo lo estáis haciendo en Mutualia? Bueno, nosotros también hace ya un par de años veníamos trabajando diferentes cosas y llegamos a ponernos en esto de empresa saludable. No significa que tengamos que poner a toda la organización ni a hacer deporte, ni a correr, ni a comer 5 manzanas al día. Entonces, lo que hicimos es lo que ha comentado un poco Maru, ¿no? Hacer como un mini diagnóstico de cada persona, porque tenemos, pues eso, muchas franjas de edades diferentes, necesidades y situaciones diferentes. Eso nos permitió sacar una foto de cómo teníamos a la plantilla, qué necesitaban, qué no, y empezar a hacer con un equipo que le hemos llamado Mutualia Osasunchu, a hacer diferentes actividades que vayan dando respuestas. Algunas, voy a poner un ejemplo, muy sencillas, de la mano de Osakidetza, estos talleres que tiene de paciente activo, que pensamos que lo de paciente activo solo es para gente mayor cuando deja de trabajar. No, tenemos gente de las organizaciones que tiene algunas, a veces, enfermedades crónicas que le pueden impactar en el futuro. Y como digo yo, que aquí todos vamos a estar mucho tiempo, porque la edad de jubilación va a llegar cuando llegue, así que vamos a tratar de estar todos lo mejor que podamos, ¿no? Entonces empezamos con cosas tan sencillas como esas, dar pautas, evidentemente, de alimentación saludable, las hemos dado, ¿vale? Incluso charlas. Hemos ido poniendo el foco, nosotros tenemos un porcentaje muy grande de mujeres y, bueno, y hombres también, con hijos en franjas menores, pues mini talleres con píldoras de cómo gestionar las redes sociales con tus hijos. O sea, muchas pequeñas cosas que van dando esa satisfacción porque nos podemos acercar a las personas resolviéndoles un ámbito de su vida personal, pero que viene a la mochila de la vida laboral y que estaba generando esas disonancias, ¿no? Porque no somos una gran empresa que podamos poner ni un gimnasio, ni podamos poner un fisio, ¿vale? Que hay empresas que las tienen por ahí, porque yo creo que parte de el vértigo que dan muchas pymes y micropymes, como habéis dicho, es que parece que esto supone una inversión de que ahora tienes que poner a todo el mundo un fisio, hacer talleres de estiramientos, de espalda, y a lo mejor hay cositas mucho más pequeñas en el día a día que tienen impacto, ¿no? Incluso hablamos nosotros de actividades de voluntariado a través de colaboraciones con empresas externas, bueno, ir buscando esos puntos de equilibrio que reviertan también una empresa saludable en toda su concepción, ¿no? Física, mental, personal, todo eso. Fernando, no sé si muy brevemente quieres añadir algo. Sí, a ver, tú hacías, Raquel, alusión a que cuando hablamos del entorno psicosocial o de la empresa saludable en materia psicosocial, si estamos refiriéndonos a conceptos que son menos tangibles, ¿no?, que los que pueden ser propios de una nutrición saludable o un estilo de vida cardiosaludable, y efectivamente es así. Es decir, yo creo que los buenos hábitos alimentarios o las bondades que procura a cualquier persona tener una alimentación saludable, o las bondades de realizar una actividad física determinada o de hacer deporte de forma más o menos regular, pues son conceptos mucho más tangibles, están mucho más comprendidos desde el punto de vista social y mucho más asimilados en cualquier entorno social, ¿no? Cuando hablamos de materia psicosocial, bueno, pues efectivamente todo lo que tiene que ver con la psicología, ¿no?, o con la salud mental de las personas, pues son seguramente conceptos menos tangibles, ¿no? Incluso los propios daños que se pueden derivar de la existencia de riesgos psicosociales también son menos tangibles que los que pueden derivar, pues, de una falta de seguridad o de salud laboral más general, ¿no? Es decir, es mucho más palpable un accidente de trabajo que se produce por una caída en altura que una situación de estrés o una situación de ansiedad que, bueno, que influye, ¿no?, que viene determinada también por las características psíquicas de la persona, y eso, sin duda alguna, es algo menos tangible, ¿no? Yo creo que si entramos un poco en la materia y vemos que al final los factores psicosociales en una empresa son las propias condiciones de trabajo, la forma en que está organizada el trabajo y los medios materiales con que contamos para llevar a cabo nuestro trabajo, pues vemos que ahí empezamos a hablar de cosas bastante más tangibles, ¿no? Y si bajamos un segundo escalón y entramos a ver cuáles son las medidas preventivas que cualquier empresa tiene que poner en marcha para tratar de evitar esos riesgos psicosociales, pues vemos que son medidas también muy tangibles, muy concretas y muy fáciles de comprender. Medidas de organizar adecuadamente el trabajo, de definir bien las tareas que cada uno tiene que realizar, de tratar de evitar sobrecargas de trabajo,
de dar al trabajador siempre la oportunidad de hacer uso de sus cualidades como persona en su trabajo, medidas referidas a los horarios, tratar de establecer horarios flexibles que permitan conciliar la vida laboral y familiar, medidas de participación y de mejora en el trabajo como puede ser bueno, pues, crear oportunidades para fomentar las relaciones sociales en el trabajo, promover a los trabajadores en la empresa, fomentar su desarrollo profesional, medidas de información, mucha formación, información transparente, información directa, información que sea muy clara. Es decir, al final uno analiza el elenco de medidas preventivas de riesgos psicosociales que las empresas deben implantar y ve que son conceptos bastante más tangibles de lo que a priori se pudiera pensar, ¿no? Y además no hay que olvidar, que es una obligación empresarial, es decir, la evaluación de los riesgos psicosociales es una obligación empresarial. La falta de esa evaluación es una conducta sancionable. Nosotros recibimos habitualmente pues, bastantes consultas de empresas que tienen problemas con inspección, pues no han hecho una adecuada valoración y evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Eso no conviene perderlo de vista. Nos hemos quedado cortos, pero hemos consumido el tiempo. Fernando, Rafa, Miren, Maite y Maru, muchísimas gracias a los 5 por haber compartido este agradable rato con nosotros. Nos emplazamos a otra sesión para lo que ha podido quedar por ahí en el tintero. Gracias a todos los que habéis estado haciendo seguimiento de este taller. Recordarles que el próximo taller tendrá lugar el 29 de octubre, que vamos a hablar de higiene postural y que contamos con todos, y hasta entonces, como siempre, sean ustedes saludables. Buen día.